Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a contar el top 5 de las mejores cosas que tiene la isla del Príncipe Eduardo. Primero quiero contarles que la primera razón por la que elegí la isla del Príncipe Eduardo y me encantó lo que encontré fue que es una ciudad muy segura y que es muy tranquila. Yo les quiero contar que, como algunos de ustedes saben, yo soy de Bogotá, de la capital de Colombia, y obviamente esta ciudad es preciosa, la amo, pero también tiene mucho caos, mucho tráfico y bastante inseguridad, lastimosamente. Cuando yo decidí venir a Canadá, quería hacer una investigación muy informada para que yo supiera que la elección que estaba tomando era una elección que me iba a servir y que se iba a acomodar a mis necesidades, a mis gustos y a mi estilo de vida. Desafortunadamente, como yo les digo, yo amo Bogotá, pero a veces no podía salir sola, me gustaba salir acompañada porque me sentía insegura, me sentía intranquila, sobre todo por ser mujer y también en altas horas de la noche, porque tú no sabes lo que pueda pasar, te pueden robar, bueno, un montón de cosas. Aquí por el trabajo o por la universidad varias veces he tenido que salir tarde y me voy caminando a la casa por cualquier motivo y me siento muy tranquila, siempre me siento muy tranquila. La gente que pasa incluso te puede a veces saludar amigablemente y la verdad yo me he sentido muy segura aquí. Es importante obviamente aclararles que uno siempre tiene que tener su instinto activado. Esto no significa, lo que les estoy contando, que es totalmente segura y que no pasan accidentes ni robos. Algunos pasan, pero como les digo, son muy esporádicos. Usualmente son a compañías grandes o incluso casas que son robadas o saqueadas, pero como les digo, esto es una posibilidad totalmente reducida, pasa muy poco y muy rara vez. Además de la seguridad y la tranquilidad, la policía está muy comprometida con la ciudadanía y también la ciudadanía está muy comprometida para ir contra el crimen. Entonces, si algo llega a pasar, la policía va a encontrar al culpable muy rápido y la ciudadanía va a estar ayudando en ese proceso. En este tema de la seguridad y tranquilidad también me parece que cabe muy bien hablar de la calidad de vida. Por ejemplo, el tráfico que hay. Tú te puedes demorar de aquí al centro o de aquí a tu trabajo alrededor de media hora, 40 minutos, por lejos que quede, y no te vas a demorar por el tráfico, sino por la longitud que vas a recorrer. En cambio, en Colombia, si yo quería ir hasta el centro o querían mis papás ir a su trabajo, se podían demorar 1 hora, 2 horas, incluso el transporte público, que es aún peor. Así que a mí me gusta muchísimo que a cualquier parte que voy, al trabajo o a la universidad desde la casa, me puedo demorar 5 o 10 minutos, incluso me puedo ir caminando, como les conté. Y si al final del día nos ponemos a ver, aquí podemos estar ahorrando muchísimo tiempo, que a la vez es dinero y que en este tiempo lo podemos estar usando en cosas muchísimo más productivas. Como ustedes saben, esta provincia es la más pequeña de Canadá. Eso significa que es la que menos está poblada, la que tenemos más o menos 150,000 personas, así que esto ayuda muchísimo a que las personas se puedan conocer una entre otras, por lo que es muy fácil y muy importante hacer nexos con personas que les puedan ayudar en su futuro. Por ejemplo, con sus jefes o por ejemplo si están estudiando con sus profesores, es muy fácil que los van a recordar porque ustedes no van a ser uno del montón que hay, sino alguien especial que ustedes van a recordar, que van a poder identificar con la cara. Así que si ustedes quieren empezar a hacer un futuro aquí, quieren de pronto algún consejo, estoy segura que es importante que hagan esas relaciones y que las conserven. Algo que raramente me pasaba en Bogotá, en Colombia, es que, digamos, incluso para encontrarme gente del colegio, podía pasar un mes, podía pasar mucho tiempo y no me encontraba frecuentemente con personas de mi colegio, aunque las frecuentaba todo el tiempo. Sin embargo, aquí, si ustedes van a cualquier lugar, al supermercado, al centro comercial, van a comprar cualquier cosa, se pueden encontrar con alguien que trabajan o que estudian, incluso profesores, y en ese momento, si ustedes llegaran a necesitar un favor, por ejemplo, conseguir un empleo o cosas así, es muy fácil que esas personas los recuerden a ustedes genuinamente y su actitud puede ayudarles a que puedan llegar a ese favor o puedan cruzar ese camino un poco más fácil. Algo que me parece muy importante es que, por ejemplo, aquí se valora muchísimo el trabajo, así que si ustedes vienen dispuestos a trabajar muy fuerte, van a poder crecer económicamente muchísimo más fácil que en nuestros países, porque incluso cuando estamos trabajando muchísimo en nuestros países, desafortunadamente no siempre logramos alcanzar nuestras metas. Por darles un pequeño ejemplo a ustedes, hay personas aquí que trabajan en McDonald's y pueden comprar su carro, incluso a largo plazo su casa. Y si nos ponemos a ver, si estamos en nuestros países y trabajaran personas en estos restaurantes de comida rápida o en cualquier otro trabajo que no necesita tanto estudio,
puede que no consigan sus metas tan rápido, que les alcance el dinero para subsistir, para pagar su arriendo y pagar sus servicios generales, de resto para no mucho más. Es por eso que estas personas se pueden quedar en este trabajo toda la vida, pero si ustedes incluso quieren subir un poquito más y tener estudios postsecundarios, también serán increíblemente valorados económicamente. También es importante que ustedes sepan que los estudios no siempre son todo. Pueden llegar ustedes a conseguir muchísimo dinero también fundando su empresa o incluso trabajando muy fuertemente. Como les digo, no siempre los estudios son la clave y además el trabajo es muy valorado y el empeño que ustedes les pongan también. Aparte, es muy importante también que aquí se considera muchísimo la experiencia. Si ustedes duran en un trabajo muchísimo tiempo y tienen experiencia, esto les puede subir el trabajo muchísimo y también el dinero que están ganando. Referente al campo laboral, algo que me gustó muchísimo, porque yo soy una persona que en este momento soy considerada como una persona, digamos que sin estudios. Yo terminé mi bachillerato en Colombia, sin embargo no tengo estudios postsecundarios. Es por eso que no puedo aspirar a un trabajo muy alto o gerente, porque no tengo como tal conocimiento exacto o un diploma. Así que es por esto que usualmente los trabajos que yo podría conseguir o a los que podría aspirar serían trabajos de servicio al cliente o trabajar en un restaurante, en una tienda. Es por eso que si ustedes vienen con la mentalidad de trabajar en lo que sea, en los que se les presente, yo estoy segura que ustedes van a poder conseguir un trabajo en más o menos un mes o 2 meses de la llegada aquí a Canadá. Esto también ayuda a la oportunidad de trabajo que se presenta aquí en la isla del Príncipe Eduardo, ayuda a que si ustedes no tienen mucha experiencia, son nuevos o incluso no manejan mucho el inglés, pueden tener más oportunidad laboral porque no hay tantas personas. Y si ustedes vienen comprometidos, como les digo, a trabajar en lo que sea y dejar todo su empeño para empezar a cumplir sus metas, el camino va a ser mucho más fácil y corto. Otro factor muy importante y que definitivamente me convenció que la isla del Príncipe Eduardo era lo que yo estaba buscando es el idioma. Muchas veces nos preocupa muchísimo a los hispanohablantes o cualquier otra persona que el inglés no sea su idioma nativo. Nos preocupa muchísimo llegar allá, el trabajo, la competencia. Es por esto que a mí me gustó muchísimo la gentileza de la gente aquí y además que ustedes van a tener una oportunidad de inmersión del 100%. Yo en Colombia estudié inglés en el colegio, pero yo pensé que tenía un nivel de inglés bueno. Cuando llegué aquí no era lo que esperaba, yo pensé que iba a entender muchísimo más y sobre todo un factor muy importante en todo el aprendizaje es que a muchas de las personas que venimos nos da pena hablarlo y practicarlo. Entonces ustedes tienen que estar en un entorno en donde se hable 100% inglés para que ustedes se van empujados y obligados a estarlo hablando todo el tiempo porque así es como lo van a aprender muchísimo mejor. Es por eso que es importante que salgamos de nuestra zona de confort, porque si nosotros estamos en un entorno donde hay muchísimos latinos, muchísimos hispanohablantes, es fácil quedarnos ahí, porque es cómodo para nosotros y es totalmente entendible. Es por eso que ustedes deberían buscar un lugar en donde no se hable tanto español para que ustedes tengan que practicarlo, porque así es como se aprende, equivocándose y quitándole la pena. A mí me encanta encontrarme personas que hablen español, me llena muchísimo de alegría, sobre todo saber que hay personas que están llegando hasta este punto y que están cumpliendo sus metas al igual que yo. Sin embargo, por ejemplo, en mi trabajo yo soy la única que habla español, entonces tengo que hablar todo el tiempo inglés y si necesito algo, así no sepa cómo decirlo, tengo que arreglarlas por mí misma, porque nadie más me va a ayudar y no tengo a alguien con quien anclarme. Es por eso que he aprendido, siento que muchísimo, igual que en la universidad, si tengo trabajos de grupo o algo así, busco personas que hablen inglés, incluso que no sean nativos, pero personas con las que pueda estar hablando inglés todo el tiempo, practicando y mejorando.
Cuando estamos aprendiendo inglés, siento que es un proceso que nunca se va a acabar. Nunca vamos a llegar al inglés perfecto. Es por esto que tenemos que seguir practicando. Incluso cuando pensemos que lo hablamos muy bien o que lo manejamos perfecto, tenemos que seguir practicando y practicando para que esto llegue a los mejores resultados. Es por esto que yo les recomiendo que si ustedes se van a venir a vivir a Canadá, escojan un lugar donde van a tener que estar casi que obligados a hablar 100% francés o inglés, porque así es como ustedes lo van a aprender y van a desafiar el idioma. Por esto es que yo escogí la isla del Príncipe Eduardo y se la recomiendo a ustedes, porque ustedes van a poder encontrar aquí que casi que el 75% de las personas hablan inglés, diría yo que incluso el 90%. Si no es nativo, será internacional, personas internacionales que están hablando inglés, y también esto les va a ayudar muchísimo con los acentos, la pronunciación, la gramática. Yo les quiero contar que a mí me tomó muchísimo tiempo buscar la ciudad y la provincia correcta. Así que si ustedes están en la búsqueda, se están tomando un poco más de tiempo y no han encontrado algún lugar que se acomode 100% a sus necesidades, está totalmente bien. Y este proceso va a ser un poco más tardado, pero definitivamente es una elección que ustedes le tienen que poner el 100% de empeño. Por eso yo les digo que es muy importante que ustedes investiguen a la hora de hacer todo este viaje, porque ustedes están eligiendo la ciudad en donde van a por lo menos vivir y van a empezar a conocer su experiencia en Canadá. Entonces, si ustedes hacen una decisión muchísimo más informada, van a llegar mucho más tranquilos, más seguros y se van a sentir muchísimo más felices y la experiencia va a ser muchísimo mejor. Yo quiero decirles que no porque yo les esté recomendando la isla del Príncipe Eduardo signifique que esta provincia es la mejor para todos ustedes. Yo elegí la isla del Príncipe Eduardo porque es lo que se acomoda a mí, a lo que me gusta y a mi estilo de vida. Pero si ustedes tienen un estilo de vida totalmente diferente, está bien y seguramente podrán encontrarlo en alguna otra ciudad de Canadá. Por último, pero no menos importante, yo les quiero contar que una de las razones que más me gustan de la isla Príncipe Eduardo son todos estos paisajes que yo les he podido mostrar en mi Instagram y en muchísimos otros videos. Paisajes como estos, por ejemplo, hoy estoy en North Cape, que es en una punta, en un extremo de la isla, muy cerca a Tignish. Son paisajes que definitivamente te quitan el aliento y son imperdibles. Así que si ustedes vienen a Canadá como turistas a conocer, no se pierdan la isla del Príncipe Eduardo. Y si ustedes vienen aquí a trabajar, a estudiar, a vivir, definitivamente se van a encontrar con una cara de la provincia preciosa y no se van a arrepentir. Espero que este video les haya gustado muchísimo, que les sirva en su búsqueda y definitivamente espero de corazón que puedan encontrar la ciudad perfecta para que puedan cumplir sus sueños aquí en Canadá. Nos vemos en un próximo video. Déjenme en los comentarios cualquier duda o cualquier comentario que tengan. ¡Chao!